en el transcurso de esta mesa directiva, este par de años, las sesiones justamente para hacerse de manera cada 3 meses, dirigidas justamente a las personas que tienen esclerosis múltiple o algún diagnóstico de este grupo de enfermedades y obviamente también para sus familiares. La intención es que sean charlas que les sean de utilidad, que puedan aplicar en el día a día y por favor que sirva como una conexión de pronto para que puedan hacer preguntas y para que algunas de las dudas que tengan se puedan solventar. Claramente estas sesiones no pretenden de ninguna forma interferir con el tratamiento médico ni ser una forma de consulta vía Zoom, pero probablemente algunas preguntas que nos surgen y que de repente tardamos en llegar a la consulta con el neurólogo se puedan aclarar. Entonces, yo les agradezco mucho a la doctora Vigueras y al doctor Roberto y a la doctora Fernanda que han aceptado participar el día de hoy con nosotros y por supuesto a todos ustedes por conectarse y pues bienvenidos, esperamos que sea de utilidad. Y yo los dejo con la doctora Alma Vigueras, ella es neuróloga, tiene una alta especialidad en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes, también es maestra en ciencias y es una persona que está muy interesada también en el trabajo general con los pacientes, en el estudio de la esclerosis múltiple y en la colaboración precisamente para que todos ustedes estén cada vez mejor tratados. Entonces, muchas gracias, doctora Vigueras, adelante. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto recibirlos el día de hoy. El nombre de la sesión es un nuevo brote de esclerosis múltiple, cómo reconocerlo y qué hacer. Dividimos a la sesión en dos participaciones. La primera es del doctor Roberto Rodríguez Rivas. El doctor Roberto es un neurólogo con alta especialidad en enfermedades autoinmunes y desmielinizantes, además de ser maestro en neurociencias y también maestro en ciencias por la Universidad de Harvard. Y él nos va a hablar en esta primera sección sobre qué es un brote y cómo reconocerlo. Doctor Roberto, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora. Nada más para saber si me pueden dar un thumbs up si ya se ven las diapositivas. Me parece que sí. Perfecto, muchas gracias, Ana. Pues bien, le vamos a hablar el día de hoy de brote en esclerosis múltiple, un concepto que seguramente ustedes conocerán, ¿no? Pues incluso mucho mejor que algunos de nosotros como médicos. Eh, Sin embargo, pues siempre tomar un poco de estos foros como para recalcar, ¿no? De los síntomas visibles contra los síntomas no visibles, ¿no? Muchas veces hablamos de esclerosis múltiple resaltando el brote porque son los síntomas visibles. Y hay muchas cosas que no podemos ver que si bien no forman parte de la definición de brote, pues también son cosas que se deben ir tratando en el transcurso de la enfermedad de cada paciente, ¿no? Individualizando siempre qué síntomas son a los que también ustedes como paciente les dan mayor peso en el transcurso de la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés, no voy a andar mucho en ellos. La cuestión, como siempre, inicial, ¿qué es la enfermedad, no? Nuevamente, ustedes ya lo conocen mejor que muchos de nosotros, pero pues, como bien saben, es una enfermedad autoinmune, desmielinizante, por estas placas que vemos del lado derecho, blanco, e inflamatoria. Este concepto clave de desmielinización, que dice mucho y a la vez no nos dice nada, nos habla acerca de lo que ocurre en esas lesiones que eventualmente lleva a los síntomas. ¿Y en dónde ocurren estas lesiones? Pues, normalmente en español, normalmente decimos en el sistema nervioso central, ¿no? Es una enfermedad del sistema nervioso central, desmielinizante y autoinmune y potencialmente discapacitante, como siempre haciendo hincapié en la palabra potencialmente discapacitante, sobre todo con los panoramas que tenemos hoy en día gracias a los tratamientos. El sistema nervioso central como tal, pues lo conforma no solamente el cerebro, sino que también el cerebelo, el tallo cerebral, que es esta parte naranja que une a mi cerebro con mi médula espinal, que al final es ese tubito donde toda información tanto baja como sube, ¿no? Y también, que no está representado en la imagen, pues el ojo, que se podría considerar casi casi como una extensión, gracias al nervio óptico, como una extensión de ese sistema nervioso central, ¿no? Entonces, todas estas lesiones desmielinizantes, pues van a ser, el asiento de ellas, pues va a ser estas estructuras que estoy mencionando y por lo tanto los síntomas que surjan de ello, pues va a tener mucho que ver
con este fenómeno, ¿no? Desmirenización, la pérdida de esa capita que recubre al cable que une una neurona con otra, ¿no? Que es el que permite la comunicación de sistemas del cerebro que se encuentran en una parte específica con sistemas que se encuentran en otro sitio, ¿no? Esa es la famosa vaina de mielina. Si bien la destrucción o la desmirenización de esta vaina no causa de forma directa e instantánea una muerte neuronal y puede haber procesos de remilenización en la enfermedad, bien sabemos que la remilenización va a ser insuficiente en algunas ocasiones, ¿no? Esto es lo que permite que después de que ocurre una nueva lesión, los mecanismos remilinizantes pues, pueden ayudar a que estos brotes pues recuperen de manera aguda o subaguda. Sin embargo, esto también llevó a la clasificación por subtipos de la enfermedad. ¿Cuál es la más frecuente? Lo saben, la recurrente remitente o la que presenta brotes y remisión o recaídas y remisiones. Esto que le da eh, bien conocido por todos el nombre y el apellido, la enfermedad de recurrencias y remitentes, pues a veces no está siempre claro de qué es, ¿no? Esto que le da el nombre, el brote o la recaída de manera muy reductista, son episodios clínicos monofásicos, o sea, algo que pasa en un momento específico del tiempo y que le provoca cierta signos y síntomas que son la clínica a los pacientes, ¿no? La definición operacional de brote eh, desde que se define brote, realmente esto es más bien como para fines de investigación y criterios diagnósticos, más que para un fin práctico a veces, ¿no? Pero la definición en general, para que todos tengamos el contexto sobre la mesa, síntomas neurológicos nuevos o empeoramiento o más bien progresión de síntomas previos que sean compatibles con desmirinización. Ahorita vamos a decir qué es esto de compatibles, ¿no? Con duración al menos de 24 horas continuas y que separamos en el tiempo un brote de otro por al menos un periodo de 28 a 30 días, ¿no? Entre los cuales se excluyen causas alternas, es decir, que no sean síntomas atribuibles a fiebre, infecciones o a fenómenos transitorios como el famoso fenómeno de Utov que detallaremos más adelante y que pueda ser corroborado objetivamente. Esta parte de la definición de brote yo la encuentro algo problemática, diremos por qué, pero pues idealmente se debe corroborar con hallazgos neurológicos en la exploración física, ¿no? Se utiliza como criterio estandarizado esto en los ensayos clínicos para calcular varias cosas, como tasas de recaída, eficacia de los fármacos, etcétera, ¿no? ¿En qué síntomas da o a qué nos referimos con actividad compatible con enfermedad desmielinización? Principalmente estos cuatro: neuritis óptica, un síndrome focalizador supratentorial, tallo cerebeloso y mielitis transversa. Nuevamente en español, ¿qué es cada cosa? Esto no nos dice nada, quizá no en el momento de leerlo, pero para desglosarlo me gusta hacer referencia a esta página donde pueden también ustedes consultar referencia acerca de algunos de los síntomas de la enfermedad, noesnormal.com.mx, precisamente haciendo hincapié en que no es normal sentir todas estas cosas, ¿no? Que a veces pues las normalizamos precisamente por ser cosas que no se pueden o muchas veces no se logran objetivar en la exploración en el consultorio. Por eso que les decía, no estoy 100% de acuerdo con esa definición operacional donde todo se debe de objetivar, ¿no? Sobre todo en el tema de síntomas sensitivos, síntomas cognitivos. Desglosando síntomas visuales, qué cosas pueden contar como brote y les puse en rojo algunas que pues quizá no sean un brote como tal, ¿no? Y elaboraremos esto: disminución o pérdida de la visión de un ojo o de los dos ojos, visión doble, la pérdida de la capacidad de ver hacia los lados, no percibir los colores, sobre todo de manera aguda, y eso también es lo que caracteriza un brote, es la instauración aguda a subaguda, de 1 a 3 semanas por lo general para la progresión de los brotes en la enfermedad por debajo de las 3 semanas. Sin embargo, otros síntomas visuales que no cuentan tanto como brotes sería la dificultad para percibir distancias o la profundidad, ya que estos forman parte de ciertos fenómenos fisiopatológicos de la enfermedad, como el fenómeno de Pulfrich, que es precisamente eso, la dificultad para percibir profundidad, sobre todo cuando hago un movimiento rápido visualmente. Es una manera pues práctica de describir ese fenómeno, ¿no? Síntomas motores,
nuevamente de instauración súbita, sobre todo si son nuevos y duran más de 24 horas con problemas para caminar, alguna parálisis súbita, alteraciones en el equilibrio, debilidad en las extremidades, haciendo hincapié de que si alguno de estos síntomas que acabo de mencionar, sobre todo en lo motor, que es altamente discapacitante, son nuevos y tenemos el diagnóstico previo a la enfermedad, pese a que no hayan pasado 24 horas, es importante buscar atención médica. Temblores, que son síntomas motores, suelen ser más bien un marcador quizá de progresión o de cierta debilidad ya más crónica y no hace tanto hincapié en cuanto a que un temblor pueda ser más bien un brote, ¿no? Síntomas sensitivos, entumecimiento, sobre todo cuando, y volvemos al punto de lo focal, cuando hace referencia a algún sitio anatómico específico. El cuerpo, el cerebro, por cómo está cableado con el cuerpo, pues va a haber distribuciones específicas de una línea transversal de mi cuerpo hacia abajo o de un lado completo del cuerpo, un solo brazo, una sola pierna o un brazo y una pierna de un solo lado del cuerpo. Pues ese tipo de entumecimientos que pueden pasar a veces como normales o síntomas quizá, ¿no? De estrés, en este contexto son muy importantes porque nos hablan de la posibilidad de un brote, ¿no? Ardor o dolor nuevos inexplicables, una comezón sin razón y otros síntomas sensitivos que no se consideran clásicamente como un brote, el MSOC o el abrazo de la esclerosis múltiple, que es una opresión súbita y que puede ser muy dolorosa y discapacitante, pero transitoria, casi siempre en contextos también de aumento de la temperatura, de calor externo, de fatiga de manera aguda y sin embargo, pues no representa la mayoría de las veces un brote de la enfermedad, ¿no? Muchos de los síntomas cognitivos, aquí se los puse en rojo porque esto es más bien un marcador de progresión. Difícilmente un brote agudo de esta enfermedad nos vaya a dar algún problema, por ejemplo, de un estado de coma o un estado de estupor. Esto incluso a veces nos hace pensar en otras enfermedades, pero no en esclerosis múltiple, ¿no? De manera aguda. Pero con el tiempo pueden ocurrir todos estos síntomas cognitivos que estoy mencionando en la diapositiva que van desde cosas muy sencillas como fallas en la concentración hasta ya incapacidad para realizar actividades en el día a día, ¿no? En cuanto a síntomas de habla o síntomas del lenguaje, de manera crónica, también menor velocidad para procesar el lenguaje, que nos hace pensar en un brote, pero si de forma súbita también presenta el paciente dificultad para articular la voz que esté muy arrastrada, entrecortada o incluso incomprensible, o síntomas que tienen que ver con el lenguaje, pero no necesariamente conllevan una voz arrastrada. Falta de entendimiento del lenguaje ajeno, no me obedece, no me entiende lo que le estoy intentando decir. Un lenguaje que no fluye por parte del paciente, dificultad para repetirme lo que le estoy pidiendo o decirme pedirme lo que me quiere pedir y no nombrarlo por su nombre algún objeto, sobre todo si es de inicio brusco. Estos se llaman disartria y afasia respectivamente y pueden ser síntomas de un brote de la enfermedad, ¿no? Los síntomas vesicales o intestinales, que a veces no les prestamos tanta atención, nos pueden hablar de un brote, sobre todo al nivel de esa estructura que les mostré moradito abajo, que es la médula, como dificultad para controlar las ganas de orinar, retener mucha orina o no poder llegar al baño y, pues que la pipí se extravase, problemas para defecar, hacer popó, no poder controlar las evacuaciones, e incluso ya detalles más de índole sexual como impotencia en hombres, disminución de la libido, falta de orgasmo durante el sexo, así como pues el presentar incontinencia, ¿no? Estos síntomas, por lo general, también nos pueden hablar de un brote y aunque a veces se presentan solos, usualmente conllevan síntomas sensitivos o síntomas motores que pueden representar ahora sí un riesgo de discapacidad a un futuro cercano, por lo que presentar estos síntomas de manera aguda también me debe ser motivo de consulta, ¿no? Dentro de algunas cosas que mostramos que no es el síntoma en sí, no es brotes, porque muchas veces se explica por alguno de estos fenómenos que estamos mostrando aquí, o se trata de exacerbaciones, lo que antes se llamaba como pseudobrote. El término pseudobrote, pues, se acepta un poco más el término exacerbaciones. ¿Por qué? Porque hace referencia, uno, a síntomas previos
Es decir, no es lo mismo decir, bueno, yo tenía eh, una parte del antebrazo con entumecimiento, mejora relativamente, pero eh, fui al spa, me metí al sauna un rato, me dieron un masaje con piedras calientes, mi temperatura corporal aumentó, que es el famoso fenómeno de Uthoff ante el aumento de la temperatura corporal, y entonces presento de nuevo este problema en el antebrazo que había tenido como brote en alguna ocasión. ¿Es un brote? ¿Me debo de alarmar? Posiblemente no. Ahí sí se recomendaría la vigilancia, esperando las 24 horas que se termine por completo esa sensación, ¿no? Se remita esa sensación. No es lo mismo eso a decir, bueno, yo tenía hasta aquí entumecimiento y a pesar de que sí fui al spa, bla, 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 ahora me llega hasta el hombro, que es a lo que nos referíamos con que exacerbaciones de síntomas previos o más bien progresión de síntomas previos, ahí sí puede estar siendo testigo de una nueva lesión o o de inflamación de una lesión anterior, ¿no? Lo cual sí podemos considerar como brote. Esto en el contexto del fenómeno de Utto. El signo del Hermit, que algunos pacientes ya han referido, algunos pacientes han referido también, incluso antes del diagnóstico, esa sensación eléctrica descendente al flexionar el cuello, se va hacia la espalda, este, por abajo, hasta a nivel lumbar incluso. Hay pacientes que lo pueden llegar a tener incluso esa sensación eléctrica como muy dolorosa. Y como mencioné anteriormente, el fenómeno de Pulfrich, este fenómeno visual que por momentos también tenga problemas como para reconocer la distancia o la profundidad de los objetos, sobre todo cuando hay mucho cambio en cuanto a la velocidad de movimiento, ¿no? Y esto, pues muchas veces se manifiesta como, hay días que me cuesta más trabajo ver, ¿no? Y hay días donde ya había tenido una neuritis óptica, me recuperé, pero pues me fui a la playa y estoy viendo un poco borroso, me debo de preocupar, o quizá el reposo, un baño con agua más templada, pudiera ayudar a quitarse los síntomas. Ok, perfecto, estamos hablando más bien de una exacerbación y no de un brote per se, ¿no? ¿Qué hacer con alguno de estos síntomas que hemos hablado que pues, me debe hacer sospechar de un brote? Lo más importante, independientemente de cuál sea el síntoma con el que se presenta el brote, es que a menor tiempo de acción, de dar algún tratamiento para ese brote, mayor probabilidad hay de que evite una discapacidad acumulada, aunque en algunos de los brotes que se pueden presentar en la enfermedad, incluso por sí solos, se llegan a quitar. Muchas veces esto es antes del diagnóstico, ¿no? Que en la historia del paciente está, es que alguna vez hace 5 años me pasó esto, me duró 2 semanas dormido el brazo, pero pues no le di mucha importancia porque se me quitó, ¿no? Se quitó por completo. Y ahorita vengo porque pues no veo de este ojo, ¿no? Se hacen todos los estudios y ahora sí se hace el diagnóstico, pero no debemos de dejar la moneda al aire, o sea, no podemos contar con que eso vaya a pasar en todas las ocasiones y por lo tanto, ante la duda, ante la presentación de cualquiera de estos síntomas, sobre todo si son más de 24 horas o no los había presentado previamente, ¿no? Aunque no cuente todavía con esa definición por tiempo de brote operacional, pues muchas veces pues, vale la pena, ¿no? Acudir rápidamente con su médico tratante, de preferencia con el neurólogo, o a un área de urgencias donde ya haya cierto contacto con este tipo de enfermedades para pues iniciar el tratamiento, ¿no? Ese tratamiento que todos pues amamos y odiamos a la vez, ¿no? De los esteroides, pues muchas veces por sus efectos adversos, pero pues a la vez agradeciendo los efectos, las ventajas que nos proporciona el quitarnos esta posibilidad de acumular una discapacidad. Con esto voy a dejar la palabra a mi compañera Fernanda Flores Alfaro. Antes con la doctora Alma, agradeciéndoles nuevamente la invitación a participar con ustedes y enviándoles un saludo, un abrazo de vuelta. Muchas gracias, doctor Roberto. Brillante presentación. Vamos a continuar con la doctora Fernanda Flores Alfaro. La doctora Fernanda es internista, neuróloga, tiene una alta especialidad en enfermedades desmielinizantes y nos acompaña desde Monterrey. Ella nos va a hablar en esta segunda sección de la sesión sobre qué hacer si creo que tengo un brote, qué opciones terapéuticas hay y qué estrategias de manejo. Muchas gracias por su asistencia, doctora Fernanda. Continuamos con usted. Hola, muchas gracias. ¿Me pueden ver por ahí? ¿Se ve la pantalla?
Sí, sí se ve muy bien. Ok, perfecto. Ok, ¿ahí la siguen viendo? Hola, Sí, hola. Excelente. Bueno, entonces vamos a tratar de contestar la pregunta ¿qué hago si creo que tengo un brote de esclerosis múltiple? Entonces, vamos a dividirlo en 5 puntos. El uno siempre va a ser acudir a valoración. Dos, vamos a ver qué es el tratamiento agudo. Vamos a hablar un poco del tratamiento de mantenimiento. Vamos a hablar un poco del tratamiento multidisciplinario y vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones. Entonces, mi recomendación, después de que ustedes ya hayan descartado que esto no es un pseudobrote, lo que les acaba de explicar el doctor Roberto, es decir, que este empeoramiento no se ha relacionado con el aumento de calor en el cuerpo, o sea, no relacionado con que se hayan bañado con agua caliente, que estén en la playa o que hayan estado expuestos al sol o haber estado en el verano caminando haciendo ejercicio. Una vez que ya pasaron esas 24 horas y ustedes no regresan a su nivel basal o a su normalidad, lo importante es acudir con su médico de cabecera. Esta es mi recomendación porque habitualmente, generalmente cuando ustedes ya tienen el diagnóstico, ya tienen a un neurólogo que los conoce. Y a veces, a pesar de que tengan un buen tratamiento o si el diagnóstico se hizo en alguna etapa, digamos que ya dejó algunos síntomas, ustedes ya tendrán algunos síntomas o algunas secuelas que pudo haber dejado la enfermedad y estas las conoce muy bien su médico neurólogo. Entonces, en ese historial previo, cuando ya lo revisaron, se calcula una escala que se llama EDSS. Esta escala nos ayuda a decir qué tan funcionalmente está el paciente o la persona, o sea, qué tantas secuelas tiene después de haber tenido brotes. Entonces, lo que se hace es cuando el paciente tiene un síntoma de estos, lo primero es la exploración por su médico neurólogo. Lo ideal sería el médico que ya lo conoce, hará una exploración neurológica exhaustiva que ustedes ya han visto muchas veces. Les revisan la agudeza visual, movimientos de los ojos, cómo están los nervios del cráneo, si no hay asimetría en la cara, cómo hablan, revisará la fuerza de brazos, piernas, sus reflejos, revisará la marcha y una vez determinado esto, los va a clasificar en esta escala, que es la escala de EDSS. Todos los pacientes que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple ya están clasificados. Van la clasificación desde el 0 hasta el 9. Habitualmente los pacientes actualmente los tenemos entre rangos entre 0 y 4. Habitualmente los diagnósticos ya se hacen más temprano, los medicamentos han mejorado. Entonces, los pacientes pueden tener discapacidad de leve a moderada o incluso pues que tengan discapacidad que haga que tengan que usar un bastón o que requieran silla de ruedas. Entonces, una vez sabiendo esto, cuando su médico los evalúa y él sabe que ustedes en sus notas previas, en sus exploraciones previas, sabía que tenía una discapacidad mínima, por ejemplo, y usted tenía un EDSS de 2 o de 1, si usted llega a la consulta y encuentra que tiene debilidad de una pierna y que su clasificación aumentó, por lo menos que haya aumentado 0,5, si tenía un puntaje de menos de 4 o más de un punto, cuando usted ya tenga una clasificación de más de 5,5, el médico podrá determinar objetivamente si es que existe una recaída o un brote. El diagnóstico es clínico, habitualmente también hacemos la confirmación o hacemos estudios de extensión como las resonancias de cerebro o de médula o hacemos la exploración también con un oftalmólogo para ver si hay afección del nervio óptico, pero el diagnóstico primariamente es clínico. Una vez que pues, ya se clasificó y vieron que el paciente aumentó en la escala de discapacidad, lo que sigue es determinar qué tratamiento le vamos a dar. El tratamiento lo dividimos como tratamiento en agudo y tratamiento de mantenimiento. Una vez que sabemos que es un tratamiento en agudo, prácticamente que la mayoría de los pacientes van a recibir algo que se llaman bolos de esteroides. Les puse de su lado izquierdo un paciente que está canalizado, que tiene una bomba de infusión y ahí se está pasando un medicamento. Habitualmente se llama metilprednisolón el medicamento. La marca comercial la conocerán como Solumedrol. Esa es como que la marca, pues así como más conocida, pero pues ya hay otras variantes. Entonces, ¿qué son los bolos de esteroide? Los esteroides, pues son una molécula derivada de una sustancia que se llama hidrocortisona, que precisamente esta sustancia nosotros la elaboramos en una glándula que se llama glándula suprarrenal, que la tenemos arribita del riñón. Por ejemplo, acá nosotros formamos una sustancia que se llama cortisol. De forma natural todos hacemos cortisol. Esta sustancia en algún momento, ¿En qué algunos... pantalla Disculpa la estamos? interrupción, Fer. Sí,
Perdón. No se están corriendo tus diapos, como que no está corriendo el Canvas. Ok, a ver, Ahí ya déjame. se ve. No sé a partir de dónde me hayan visto. ¿Aquí? No, más para Em, atrás. eh, Ahí. de esa, si quieres, nada más que acudir a valoración. Ajá. Bueno, la valoración por el médico neurólogo. Les decía que habitualmente ya tienen un historial médico, y ya tienen una clasificación en donde ya saben si el paciente tiene una discapacidad mínima o una discapacidad moderada o ya una discapacidad severa, dependiendo de si el paciente requiere asistencia con bastón o si requiere silla de ruedas o requiere utilizar pues un andador. Entonces, les decía que si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene una escala en 2 y de repente llegan con su neurólogo teniendo que agarrarse de una pared, o con ayuda de algún familiar y que ya requieran, por ejemplo, uso de un bastón, pues su escala de discapacidad aumentó y eso nos dice a nosotros pues que hay un brote. Entonces, lo que sigue es el tratamiento. El tratamiento habitualmente son los bolos de metilprednisolona. Se ponen pues, en salas de infusiones, se pueden poner en el hospital, los podemos usar de forma ambulatoria. Y lo que les explicaba en este momento es que la sustancia más conocida es el solumedrol, que es la metilprednisolona. Hay diferentes presentaciones. Les comentaba que la cortisona o la metilprednisolona es un derivado del cortisol. Esta sustancia se produce de forma natural en una glándula que se llama glándula suprarrenal, y esta pues la producimos todo el tiempo. Entonces, unos científicos por ahí de 1950 lograron aislar esta sustancia, hacerla de forma artificial, aislaron la hidrocortisona y notaron que esta sustancia, la hidrocortisona, tiene potencial antiinflamatorio. Esta sustancia la empezaron a purificar y la usaron por primera vez por ahí de los años 50 en pacientes que tenían artritis reumatoide y descubrieron que los pacientes tenían menos inflamación. Entonces, les he dicho ahora que la cortisona la producimos de forma natural, la producimos en una glándula que está arriba del riñón y hay un precursor de esta sustancia que se llama ACTH. Entonces, de forma artificial, ya sabemos que la cortisona tiene potencial antiinflamatorio. Cuando un paciente tiene un brote, el paciente está muy inflamado en ese momento. Entonces, lo que hacemos es dar un tratamiento que es un antiinflamatorio, que es la metilprednisolona. Les digo que esta sustancia habitualmente se pone por vena. Hay una sustancia que la puse aquí para que ustedes conozcan que existe, se llama el Lactar Gel. En México no lo tenemos, lo usan en países como en Estados Unidos. Sin embargo, no se pierden de mucho, ya que esta sustancia más o menos cuesta $40,000, 5 mililitros. Entonces, tienen problemas con las compañías de seguros para tenerlo. Entonces, finalmente, que la mayoría de los pacientes que tienen un brote usan el solumedrol o la metilprednisolona. Entonces, la pregunta que pudieran hacerse ustedes es cómo funcionan los corticosteroides o la metilprednisolona. Justo les acababa de hablar que lo usaban en pacientes que tenían inflamación en artritis reumatoide. Lo que se vio es que esta sustancia inhibe las manifestaciones de la inflamación. La inflamación se caracteriza porque el paciente tiene calor, rubor, dolor o tumor en alguna región del cuerpo. Por ejemplo, cuando se golpean, pues hay inflamación, enrojecimiento, aumento de la temperatura. Esa inflamación puede pasar en cualquier sistema del cuerpo, ya sea articular, ya sea en el corazón, y en este caso a nosotros nos interesa el sistema nervioso central. Cuando tenemos un brote de esclerosis múltiple, lo que está sucediendo en ese momento es que tenemos inflamación y esta sustancia lo que hace es eliminar la inflamación. Entonces, esta sustancia, la metilprednisolona, la utilizamos en pacientes que tienen brotes. Habitualmente usamos de 3 a 5 bolos de metilprednisolona. Los usamos de forma seguida. Si el paciente logra tener mejoría con el tercer bolo, ahí nos detenemos. Podemos ir hasta 5 bolos. Hay pacientes que se sienten muy bien después de un brote o a veces confunden los brotes con los pseudobrotes y a veces van con los médicos o con mis colegas neurólogos o con otros médicos pidiendo que les den este medicamento, o sea, que les prescriban la metilprednisolona, porque se sienten bien. Sin embargo, tienen que saber que siempre balanceamos el riesgo con el beneficio. Estos medicamentos, aunque son muy buenos para desinflamar, tienen efectos adversos importantes.
Sobre todo nos preocupa en pacientes que ya tienen diabetes. ¿Por qué? Porque esta sustancia aumenta los niveles de glucosa y de por sí en un paciente que tiene descontrol de glucosa, lo que podemos tener es que se descontrole la glucosa pues a niveles preocupantes que requieran incluso internamientos. Hay una lista que ven aquí de todos los efectos adversos que pueden tener los corticosteroides o la metilprednisolona si la damos por dosis o tiempo prolongado. Una de las manifestaciones más frecuentes que podemos ver es el síndrome de Cushing. Habitualmente hay pacientes, quizá ustedes mismos me podrían decir, que en algún momento les dieron esteroides, que aumentaron de peso, tuvieron sensación de retención de líquidos, o a veces hay médicos o pacientes que se ponen la metilprednisolona o usan las tabletas de prednisona y tienen esta manifestación que es el síndrome de Cushing. Pueden ver que la paciente aquí tiene la cara enrojecida, tiene mayor cantidad de vello, tiene digamos que una jiba aquí en la espalda, que es una acumulación de grasa, y pues bueno, es un efecto que puede pasar en los pacientes que usan crónicamente esteroides. Por eso, aunque son buenos, procuramos usarlos en un escenario clínico adecuado. A veces los brotes de una manifestación de esclerosis múltiple puede ser leve o moderado y que responden bien a la metilprednisolona. Sin embargo, a veces los brotes pueden ser muy severos, severos como que le pegue a la médula espinal y que el paciente tenga debilidad en ambas piernas, que no pueda movilizarse, que tenga incontinencia urinaria. Y a veces, a pesar que usamos los bolos de metilprednisolona, el paciente no responde. Lo que sigue aquí es utilizar algo que se llama plasmaféresis. Si ven aquí, se ve un paciente. Este paciente aquí tiene un catéter y se ve que hay un equipo donde hay personal altamente capacitado que está utilizando una máquina en donde pues un técnico o enfermera o médico de patología clínica conecta al paciente y hace un lavado de la sangre. Se sabe que cuando hay brote hay mayor cantidad de células inflamatorias en el torrente circulatorio del paciente. Entonces, lo que se hace con esta técnica es remover todos los anticuerpos circulantes. Entonces, esta es una medida, digamos, que después de los bolos, cuando el brote digamos, que deja mucha secuela y el paciente no mejora, se continúa con esta maniobra. Sin embargo, tienen que saber, pues, que no se hace en todos los pacientes de entrada porque muchos responden bien a la metilprednisolona. Dos, estas medidas se utilizan en hospitales. ¿Perdón? ¿Me escuchó? Disculpen. Sí, te Hola. escucho, sí, Fer. Perdón. Se utiliza en centros que son altamente capacitados. O sea, esta máquina de plasmaféresis tiene que utilizarla un personal capacitado. Cuando ponen una vía o un acceso, lo tiene que poner un radiólogo intervencionista o alguien que sepa poner catéteres. Se utiliza de 3 a 5 veces el recambio y realmente es costoso. Estuve buscando ahorita el costo de una plasmaféresis. En México puede ir de los 15,000 a los 20,000 pesos por sesión. Son 5 sesiones en promedio y eso sin contar el costo hospitalario y el costo de personal. Habitualmente aquí en Monterrey ronda en un hospital público los 200,000 pesos hacer una plasmaféresis. Entonces son procedimientos caros y pues que requieren una alta capacidad del personal de salud para aplicarlos. Otra terapia que se puede utilizar es la inmunoglobulina. Esta hoy por hoy se utiliza en casos severos, sin embargo, no tiene tanta evidencia como la plasmaféresis para brotes severos. Entonces, conclusión con esto de los tratamientos, cuando hay un brote que ya se identificó por su médico, que vimos que aumentó en su escala de discapacidad, que tuvo una duración de más de 24 horas, lo que hacemos es darle los bolos de metilprednisolona. Cuando no responden, lo que sigue es darle la plasmaféresis. Ahora, en cuanto al tratamiento de mantenimiento, les puse esta imagen porque ahora tenemos, aquí en esta hasta el 2018 teníamos 17 a 18 moléculas que se utilizan hoy por hoy para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Entonces, cuando un paciente tiene un brote, lo que sigue es preguntarse si el paciente está haciendo suficiente este tratamiento que estamos dando, es decir, si el tratamiento falló o el tratamiento es bueno para el paciente. Eso se decide en conjunto con su médico. Si el paciente tiene brotes, a pesar de que tiene un buen tratamiento, se puede considerar cambiar de tratamiento, pero eso se hace en conjunto con su médico, sobre todo ya que él los conoce en cuanto a su escala de discapacidad, cuántos brotes tienen por año, cómo está su resonancia de cerebro. Entonces, lo que sigue después de los brotes es preguntarse si el tratamiento está siendo efectivo o no. La otra que les quería decir es que el tratamiento es multidisciplinario.
ya que habitualmente cualquier persona tiene pues preocupaciones en la vida diaria, tener una enfermedad que tiene no estigma, pero que antes se creía que era muy discapacitante, pues deja a los pacientes preocupados. Muy seguramente cualquiera de ustedes lo que hizo después de que los diagnosticaron fue googlear, usar internet, preguntar a algún conocido, ir a asociaciones y habitualmente piensan que digamos que el futuro va a ser usar una silla de ruedas, utilizar un bastón. Piensan que todo va a ser igual para todos y hay mucha, digamos que ansiedad y preocupación. Entonces necesitamos un equipo multidisciplinario en donde involucremos a un psiquiatra que nos ayude a, digamos que eliminar todas las preocupaciones que podamos tener. En ese momento hay mucho ruido. También después de un brote, sobre todo los brotes motores, podemos tener dificultad para caminar, podemos requerir ayuda de un rehabilitador para que volvamos a aprender o a volver a habilitar ciertos músculos que quedaron dormidos momentáneamente. Y la otra, pues muchos brotes pueden suceder en el nervio óptico. Incluso si no es así, hoy por hoy tenemos mucha comunicación con los servicios de oftalmología, porque como bien se mencionó al principio de la plática, el ojo y el nervio óptico es una extensión del cerebro. Entonces, también la salud del ojo es muy importante para nosotros, para evaluar, digamos, cómo está el paciente clínicamente en esa área. Ahora, mis mensajes para ustedes, mensajes para llevar a casa, en cuanto ya contestamos la pregunta de qué hacer, es uno, acude a revisión con tu médico. Dos, los tratamientos modificadores de la enfermedad son para evitar la progresión. Muchas veces hay pacientes que llegan a las consultas y me dicen, oye, fíjate que ya tengo 6 meses con el ocrelizumab o ya tengo un año con cladribina o tengo un año con natalizumab y no se me ha quitado esta sensación de adormecimiento de la mano. Entonces es importante saber que estos medicamentos son para que la persona no progrese en síntomas. Desgraciadamente, a pesar de que un paciente cuando tuvo un brote puede quedar una secuela. Entonces, las secuelas es importante lograr determinar cuáles son, porque a partir de ahí vamos a partir qué es lo nuevo, digamos que de síntomas nuevos. Entonces, los tratamientos modificadores son solamente para que no tengamos nuevos brotes, no quitan síntomas pasados. La otra, los pseudobrotes no requieren tratamientos con bolos de esteroides. Lo pongo así porque a veces confunden los pseudobrotes, llegan a las salas de urgencias o incluso hay pacientes que consiguen que les den los bolos de metilprednisolona, consiguen, no sé cómo lo consiguen, pero consiguen tener la receta médica y ya hemos visto que estos medicamentos, aunque son buenos, pueden dejar muchos, digamos que efectos como aumento de la glucosa, pueden tener cataratas, pueden dejar osteoporosis, aumento de riesgo de infecciones. Entonces, acá es importante que se apeguen a la valoración con su neurólogo, que hagan buen equipo, que tengan confianza y que sepan que los bolos se van a utilizar cuando sea estrictamente necesario. Eso va en relación con el punto 4, pues que son buenos los esteroides, pero tienen efectos adversos también. El punto 5 es que los tratamientos son individualizados. Por ejemplo, hay pacientes que están en asociaciones o con otros pacientes y dicen, oye, a mí me dan natalizumab, a él le dan ocrelizumab y a él le dan cladribina, yo quiero tener el mismo. No, los tratamientos dependen o van en función de cada paciente. Entonces, el tratamiento es individualizado por alguna razón. Ese medicamento es el mejor para esa persona en particular. La otro consejo es que hagas equipo con tu neurólogo, con el oftalmólogo, con el psiquiatra y con el rehabilitador. Y 7, que hagas las actividades que disfrutas y que procures aprender algo nuevo. Sobre todo, a veces pensamos que la esclerosis múltiple es la culpa de todo lo que nos pasa en el día a día, y sí es una parte importante de nuestro día a día, pero podemos controlar muy bien la enfermedad. O sea, lo que procuramos es que la persona regrese a sus actividades diarias, que vuelva, digamos que, a ser funcional como lo había estado haciendo previamente. Y la otra, mi conclusión es que actuar a tiempo es cuidar al cerebro, ya que tiempo es cerebro. Entonces, entre más pronto ustedes logren identificar que tienen un brote, pues rápidamente identificarán que deben de ir con su médico, evaluarse y iniciar pronto la terapia, ya sea los bolos de esteroide o lo que se vaya requiriendo eventualmente. Y eso sería todo por mi parte. Estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Fernanda. Tu plática fue muy interesante, muy completa. Espero que nuestros participantes tengan alguna duda, la pueden escribir o pueden levantar la mano
para abrirles el micrófono. Ya veo varias manos arriba. Entonces, ¿me podrían apoyar para abrir el micrófono a Luis Arellano, por favor? Gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero gracias por estas pláticas, nos resultan muy útiles a los pacientes de esclerosis múltiple. Quizá tengo dos preguntitas, de esta parte de de las maniobras. Escuché de un neurólogo hace poco que la prednisona oral ya casi no se utiliza como después de la aplicación de bolos de metilprednisolona. Quisiera saber si esto es así. Y por otra parte, a mí me aplicaron después de 5 bolos cuando me internaron en el IMSS, acá en Morelia, soy de Morelia, 30 frascos de inmunoglobulina. Y quiero pensar que sí, sí me ayudó, porque sí tenía una alta carga lesional, este, tanto en cerebro como en médula. Mi neuróloga consideró esta maniobra, pero recientemente escuché también que ya, que no se realiza y me imagino por lo que comentaba doctora Fernanda Flores, porque carece de evidencia, pero quisiera preguntar si dado el alto costo que requiere o sea, en cuestión de los hospitales y públicos, y si no lo tienen, quizá aquí en Morelia ni siquiera tenían para hacer la plasmaféresis, la aplicación de inmunoglobulina sigue siendo una maniobra que puede resultar si los bolos no están dando resultados. Gracias. muchas gracias a ti, Luis. Mira, en cuanto a tu primera pregunta sobre la prednisona posterior a los bolos, no es una medida terapéutica que se requiera porque Ujú, la metilprednisolona se queda en niveles séricos al menos por 6 semanas después de que se aplica. ujú, Algunas veces cuando existe alguna duda entre qué enfermedad desmelinizante tengo, si es esclerosis múltiple o neuromielitis, antes o previamente se consideraba dejar una dosis reducción de prednisona, pero como tal no tiene un uso o una medida que se usa actualmente. Fer, no sé si quieres apoyarnos con la duda que tuvo Luis sobre la inmunoglobulina, si se sigue usando, si es una medida que conviene aplicar. Claro. Bueno, habitualmente nosotros nos guiamos por guías. Las guías pues nos las van sacando en relación con la evidencia que se va encontrando. Entonces, como la primera con la que estuvieron trabajando por años fue con la plasmaféresis, es la que hoy por hoy tiene mayor evidencia por los años que tiene. Sin embargo, sí hay buenos resultados con inmunoglobulina. Eh, También una parte económica, digamos que es importante ahí. Es mucho más barata la plasmaféresis que la inmunoglobulina. Si tú investigas, o sea, te dicen todavía que eso, o sea, se puede utilizar, que da buenos resultados, pero incluso hay mayor experiencia con la plasma porque en hospitales es lo que más se utiliza, o sea, hay como más experiencia con eso, pero sí funciona la inmunoglobulina. gracias. Gracias, Fer. Sí, de hecho es una buena medida y además se puede hacer también de forma, ir nada más al centro de infusión a que se aplique la inmunoglobulina y así el paciente no tiene que estar hospitalizado. Con los recambios plasmáticos es una hospitalización de al menos 10 días. Entonces tiene más complicaciones. Entonces, en medio público, a nivel nacional o institucionalmente, el IMSS cuenta con esta medida terapéutica que es la inmunoglobulina y que al final es útil, sirve, y tiene menos complicaciones. Entonces, la verdad es que sí les ayuda mucho, en especial cuando no responden de forma inicial a los bolos. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Gracias a ustedes. Mm, por favor, Heriberto, ¿nos puede comentar su duda? Sí, pues muchas gracias y muy atento aquí a primera vez que estoy en este tipo de pláticas. Mi diagnóstico fue apenas hace noviembre y en mi caso tengo la edad de 64 años, por lo que fue el diagnóstico. Al parecer yo tenía esclerosis hace tiempo, pero no sé, ahora sí que andábamos por el diagnóstico equivocado, queriendo de que mi problema estaba en en las lumbares. Mi pregunta es, si ahorita cuando hablamos de brotes, me habían comentado que es raro que que la esclerosis se dé en edad avanzada.
y que regularmente también tiende a jubilarse. Entonces, ahorita que es el tema, ¿no? de los brotes, era preguntar, ¿verdad? ¿Qué tienen al respecto, ¿verdad? De la edad de los pacientes, si son más recurrentes o menos recurrentes los brotes. Ay, muchas gracias por tu pregunta, Heriberto. Mira, em, aunque antes no se tomaba en cuenta la esclerosis múltiple dentro de los diagnósticos diferenciales, en mayores de 65 años, actualmente se ha visto que hay un segundo pico. Entonces son pacientes que se tienen que diagnosticar de forma oportuna y muchas veces lo que pasa es lo que le sucedió a usted, que es esta confusión con problemas mecánicos o compresivos de la médula. Entonces, en cuanto a la respuesta en brotes, de acuerdo a la edad, sí hay un componente importante en cuanto a la recuperación y una diferencia entre un paciente de menos de 50 años, uno de más de 50 años, en cuanto a la velocidad con la que mejoran tras el inicio del brote. Y también tiene mucho peso la neuroplasticidad de cada paciente. Y en ocasiones, en mayores de 50 años, ya hay otras comorbilidades como hipertensión, diabetes o enfermedades sistémicas que en ocasiones también pueden tener un peso en cuanto a la recuperación después de un brote. Sin embargo, pues con un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano, como lo comentó la doctora Fernanda, el objetivo es que no se acumule discapacidad con cada brote y que actualmente, como ya tiene este diagnóstico, usted esté muy atento a lo que siente, cómo camina, si tiene alteraciones sensitivas, si tiene algún cambio, especialmente su capacidad motora, que a veces es algo más subjetivo que lo sensitivo. Pero es algo que vamos viendo más frecuentemente y que tenemos que poner más atención y no considerarla solamente una enfermedad de pacientes jóvenes, ¿no? Sí es más frecuente, pero también se presenta en pacientes de más de 50 años. Y esta parte de que se jubila la esclerosis múltiple, Fer, no sé si quieras platicar un poquito sobre eso. ¿Qué opinas sobre que se jubila esta enfermedad con la edad? Sí, se ha visto que el sistema inmune también, digamos que envejece, como el resto del sistema, entonces los brotes cada vez son menos. Sin embargo, pues un brote finalmente es un brote. Lo indicado es tener una terapia, un tratamiento, porque si bien ahorita comentaron que en pacientes entre los 20 y los 40 tienen un brote y se recuperan pronto, quizá después de esa edad el brote pueda dejar más secuela o que se recuperen más lento. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, hay que dar tratamiento. Lo esperado es que los brotes cada vez sean menos con el tiempo. Incluso hoy por hoy hay debates entre los desmielinizólogos del mundo, los que ven esclerosis múltiple. La pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de dar tratamiento? Si se jubila la esclerosis, en algún momento vamos a también jubilarla de darle tratamiento. Es una pregunta que hoy por hoy todavía no tiene respuesta, se está contestando. Lo que vemos es que quizá, digamos que arriba de 65, 70 años, uses terapias que sean, digamos, que llamamos terapias plataforma, que son terapias menos eficaces, pero que ayudan para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, aunque sí se jubila la enfermedad, hay que dar tratamiento porque un brote puede dejar secuelas, pues. No sé si Gracias, contesté Fer. la pregunta. Sí, muy bien. O sea, yo tuve el primero, Ocrelizumab, ahorita en abril. El siguiente sigue ahorita en octubre y sería mi segundo. Entonces, a partir de ahí ahora sí que apenas aprendiendo y, y entendiendo esto que estoy pasando, ¿no? Ok, súper, excelente. Buen tratamiento. Muchas gracias. Gracias, Fer. Y me parece que Carlos tiene alguna duda. No sé si puede abrir su micrófono para comentarla. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues mi duda es respecto a un poco la parte del reconocimiento de los brotes. La verdad es que
pues todavía hay muchas cosas nuevas para mí en esto. Mi diagnóstico es relativamente reciente. Y pues en realidad creo que pude reconocer ya dos brotes que fueron tratados justo con metilprednisolona, pero eh, ahorita en la exposición que hicieron, noté de entre todos los síntomas, por ejemplo, se enfocan en las cuestiones motoras, muchas cosas también a nivel de debilidad, ópticas. Mi duda es si en cuanto a las sensitivas, no sé, es algo muy nuevo para mí todavía, y me da como a la vez como mucha ansiedad el tema de confundir tal vez algún dolor que pueda estar relacionado a algo muy habitual como a alguna actividad física recurrente o algo así, que justamente pudiera causar confusión y a lo mejor dejar pasar algo que en realidad sí pudiera ser un síntoma relacionado a un brote. Sé que debe estar acompañado a veces en combinación con otras cosas, probablemente un dolor nada más que dure poco más de 24 horas, no, sé que no necesariamente tiene que ver con un brote, pero eh, es decir, cómo por ejemplo, no sé, un dolor de espalda combinado con, no sé, algún hormigueo que tal vez sea por el calor o algo así, como esas combinaciones, cómo evitar como confundirnos y hacer que eso resulte pues en una atención tardía, que creo que para quienes pues padecemos esto nos da a veces la preocupación o la angustia, ¿no? De estoy actuando a tiempo, me tardé demasiado, no sé si me explico. Sí, claro, muchas gracias, Carlos. Mira, los síntomas sensitivos, desafortunadamente, como tienen esta parte subjetiva, a veces puede ser más difícil determinar si estás teniendo un brote o no, o realmente hiciste demasiado ejercicio, estuviste mucho tiempo en el sol, tomaste un baño muy cálido y por eso inicias con síntomas parestesias o adormecimientos. Algo importante a tomar en cuenta es qué brotes he tenido y mis brotes, qué síntomas me dieron, ¿no? Usualmente cuando tenemos un brote medular, inician con alteraciones sensitivas y esas alteraciones sensitivas se enfocan en una parte del cuerpo. Entonces, ya conociéndome, ya identificando dónde tuve ese brote sensitivo, si son los síntomas que yo ya había presentado y que se presentaron después de hacer alguna actividad que aumente mi temperatura corporal, por alguna infección, por algún ejercicio extenuante, por el mismo clima, puedo presentar este tipo de fenómenos que la característica más importante es que es un síntoma sensitivo que yo ya tenía y un síntoma que va a ser intermitente, que va a ir y va a venir. Es decir, me refresco, voy al médico, me dan tratamiento para mi infección, y después de eso se me quitan estas molestias. Y lo mencionaste muy bien, esta parte del tiempo, ¿no? ¿Qué tanto me está durando este síntoma sensitivo? Y una pauta que tomamos mucho en cuenta son las 24 horas, ¿no? Este síntoma estuvo constante por 24 horas y fue un síntoma que yo no había tenido antes. Bueno, pues ya esto es una bandera roja. Y usualmente pues vale la pena hablarlo con tu neurólogo para que si él considera que por la localización de las alteraciones sensitivas, especialmente si son en banda, esto que mencionaba el doctor Roberto, que es como un abrazo, como un abrazo de un cinturón de alteraciones sensitivas, nos habla mucho de niveles medulares. Entonces, te diría que es eso, conocerte, saber qué tipos de brotes he tenido y preguntarme, ¿hice algo que pudiera empeorar mis síntomas que yo ya tengo? Y si la respuesta es sí, es que no es un brote y no te alarmes de forma inicial. ¿Vale? Muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Carlos. Jorge, no sé si nos puede comentar su duda para la doctora Fernanda. Mm, ¿Le podrían abrir el micrófono a Jorge para que nos pueda hacer su pregunta? Él lo puede abrir directamente. Ah, ok. Yo creo que se movió, me imagino. Entonces, podemos pasar con Deyanira para que le comente su pregunta a la doctora Fer. Hola, buenas noches. Espero que me entiendan un poquito porque estoy un poquito constipada, pero les quiero preguntar, mi doctor me recetó
5 días de metilprednisolona por 6 meses. O sea, una aplicación de 5 días cada mes por 6 meses. Por un efecto que tuve en el mes de mayo, de que tengo crelisumab como tratamiento, pero yo sentía que ya como que no traía medicamento. Y mi neuro checó las resonancias y fue cuando tomó la decisión de darme ese medicamento. ¿Qué consideran ustedes? ¿Me entendieron o mejor se los escribo? Hola, hola. Sí, sí se entendió la pregunta. Bueno, entiendo que te hicieron una resonancia, estás con ocrelizumab, sospecharon un brote y te dijeron que 5 bolos cada 6 meses, o 5 bolos y cada 6 meses te lo vuelves a poner. No, una aplicación por mes, por 6 meses. 5 bolos, un mes, al siguiente, por 6 meses. O sea, Cada 5 bolos mes, cada mes. así es. Ya. Bueno, habitualmente la recomendación es cuando identificas el brote, o sea, clínicamente lo tienes, das los 5 bolos y terminamos con eso. Esa es la recomendación inicial, eh, pero por alguna razón tu neurólogo te conoce perfectamente, pero lo inicial es que si te revisan, hay datos de brote, son 5 bolos. No funcionó esa maniobra, me tendría que ir a inmunoglobulina o plasmaféresis. Y sobre todo considerar el tratamiento de mantenimiento. Si el tratamiento se está quedando corto, es decir, no está siendo tan efectivo como yo esperaría y estás teniendo brotes, lo que tendríamos que considerar es que hay una falla al tratamiento y que deberíamos considerar dar otra terapia. Esa sería, digamos que, mi recomendación, a menos que alguno de mis compañeros tenga alguna otra opinión. Esa sería lo que yo te diría. Sí, de acuerdo, Fer. Sí, suena un poquito típico esto y lo que mencionaba Fer en su exposición sobre los efectos adversos del uso continuo de esteroides, especialmente por la vida media, o sea, que son más de 6 semanas. Entonces, sería hablarlo con tu neurólogo, saber específicamente cuál es la indicación, a lo mejor está pensando en cambiar de tratamiento modificador y es como una maniobra extra, pero si no hay datos clínicos de algún brote, no debemos de darlos de forma crónica o continua por los efectos adversos. No sé si respondimos tu pregunta de Yanira. Gracias. Muy bien. Y Maribel, qué nos comenta? ¿Cuál es su duda? Hola, ahí tengo dos preguntas. Bueno, mencionaron lo de que un brote podríamos identificarlo por el abrazo como de un cinturón. En- Eso puede ser solamente en el estómago. Hace un par de días, bueno, mi hermana es la que tiene la enfermedad, tuvo como un malestar estomacal. Mencionaba justo eso del dolor, pero únicamente era en el estómago. Y como si fuera dolor vesicular, el brazo. Pero bueno, no quiso ir al doctor porque ella mencionaba que pues que era como que era un malestar estomacal. Ella está con el ocre y entonces no sé si hubiera sido importante ir o si es necesario, como eso fue el fin de semana, o si es necesario como todavía pues presentarnos. Ah, ok. Bueno, es muy importante además de saber qué síntomas nunca he tenido, qué síntoma es nuevo, el tiempo, ¿no? Si es un dolor intermitente, está asociado a algún alimento, me duró 30 minutos y eso fue todo, no es un brote medular. Usualmente esta sensación como de algo opresivo debe durar al menos 24 horas y también son alteraciones al tacto que se pueden sentir, pueden dar hormiguitas o sentir dormida esa parte de tu cuerpo. Entonces, tener toda esta información es muy importante en esta parte para que no tengamos miedo, no nos asustemos con algún síntoma que sea intermitente o inespecífico, que lo presente un ratito y ya, sino tener siempre en mente que debe de ser algo
me dure más de 24 horas, que ya no tengo alguna infección, no tengo ningún dolor asociado a ciertos detonantes específicos. Pero la verdad es que si nada más era a nivel del epigastrio y duró muy poquito, pues no hay que acudir a urgencias, a menos que tenga esto del tiempo y estas alteraciones también al tacto en donde siente la opresión. Bueno, ya me ayuda un poquito. Y bueno, otra pregunta. Ella tiene un neuroestimulador, Ajá. ajá, bueno, en la vejiga, el sacro. Entonces ahí, ahorita para hacerle la resonancia hemos batallado mucho. Bueno, no se la han podido hacer porque hay quienes dicen que sí se le puede hacer, hay quienes dicen que no, hay unos que nos dicen que el neuroestimulador. a ver, Sí, buenas noches. Habla la mamá de Maribel. Mire, Hola, buenas noches. buenas noches. Que el neuroestimulador, o sea, ella tiene un problema en el sacro, no podía orinar. Entonces su vejiga se estaba haciendo muy grande, muy grande, muy grande. Entonces le pusieron el neuroestimulador. Cuando se lo pusieron, nos dijeron que no había problema, que sí estaba listo para poder hacer resonancia. Después de que se lo pusieron, ya estaba programada una resonancia y nos dicen que no se la pueden hacer, que porque el resonador es de 3000 teslas y que como está muy cerca al sacro, si es de cabeza, cuello y cervicales, no puede hacerse real, no se puede realizar, que porque se puede quemar ella. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, mira, ahí tendríamos que verlo con con las especificaciones del aparato del neuroestimulador que tiene. Depende mucho de la marca, igual, Es Matrix. ¿cuál marca? Perdóname. Matrix. Ah, híjole, no, ese no te sabría decir específicamente. Es algo que debes comentar con el urólogo que puso el neuroestimulador. En teoría, si es cráneo y cervicales, no debería de haber problema. Pero sí es algo que le debes de preguntar específicamente a tu urólogo. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Y finalmente acá por el chat nos pregunta Natalia. Fer, ¿nos podías ayudar con esta pregunta? Si existen medidas preventivas para evitar brotes. Bueno, hoy por hoy se sabe que tomar vitamina D ayuda a que pudiera haber menos brotes, sin embargo, no es, digamos que no es la recomendación principal. La recomendación es tener una terapia modificadora de la enfermedad que sea de alta eficacia, es decir, tener un tratamiento continuo para la enfermedad de la esclerosis múltiple. Es decir, tener un tratamiento como natalizumab, ocrelizumab, cladribina, fingolimod, son los tratamientos que hoy por hoy la mayoría de los pacientes deberían de tener para evitar los brotes. O sea, tener una terapia a largo plazo es lo que va a evitar los brotes. Muchas gracias, Fer. Gracias por tu tiempo, por tu participación. Hubo más preguntas, ya se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos a todos por su participación y por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Vamos a pasar con la doctora Rivas para poder finalizar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, gracias, doctor Alfaro, gracias al doctor Rodríguez y a la doctora Vigueras por coordinar estas sesiones. Por favor, háganos saber en las redes de MECStreams si les interesa de manera particular algún tema que se pueda abordar, que sea de utilidad para ustedes. Ahí, por favor, conéctense, esténse pendientes de las publicaciones. Vamos a estar subiendo algunas infografías con algunos datos. Recientemente pusimos algo sobre las estadísticas de la enfermedad y así por el estilo. Pronto vamos a tener más, algunas cápsulas también que se van a hacer. Viene el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple y vamos a subir por ahí algunas actualizaciones y algún material. Entonces les pedimos mucho su participación, justamente porque el objetivo es que estas sesiones sean de utilidad. Entonces no queremos tampoco ser tan repetitivos, aunque muchos de estos temas son de alto interés, pero si tuvieran algunas dudas específicas, por favor, les repito, no es la intención
estar en lugar de las consultas, de las consultas médicas. Sus neurólogos son quienes mejor los conocen y les pueden dar explicaciones a esto, pero sí tal vez abordarlo de manera general. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar conectados hasta esta hora. Gracias a nuestros médicos por haber participado el día de hoy y nos vemos pronto. Buenas noches.